Buen día, mi nombre es José Luis Álvarez, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación. En esta ocasión les compartiré mi presentación sobre la conceptualización de secuencias didácticas, sus fases, etapas o momentos, al igual que los objetivos de aprendizaje. Distintos autores nos comparten la conceptualización sobre la secuencia didáctica, y en este caso hacemos referencia a los siguientes. Anthony Zavala dice que la secuencia didáctica es un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. Y continúa señalando que la secuencia didáctica constituye una potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente. Esto es así porque la secuencia didáctica expresa diferentes componentes de la práctica, las decisiones de los docentes, vinculadas con la selección y organización de los contenidos, de los recursos, del espacio, del tiempo. Laura Frade, por su parte, menciona que la secuencia didáctica es la serie de actividades que, articuladas entre sí, en una situación didáctica desarrollan la competencia del estudiante. Se caracteriza porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes. Asimismo, Sergio Tobón Tobón señala que la secuencia didáctica es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación, que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. De acuerdo a ello, entonces, una secuencia didáctica se refiere a una serie de acciones planificadas de antemano que otorgan estructura y coherencia a las etapas de enseñanza. Y cuando se combinan con enfoques de aprendizaje, aportan significado y la asimilación y comprensión de los temas. Estas actividades son creadas por el educador con el propósito de guiar el proceso de aprendizaje y facilitar la adquisición de conocimientos. Una secuencia didáctica tiene tres momentos importantes. El primero es el inicio. Aquí el docente controla las actividades o conocimientos previos, buscando introducir actividades iniciales como un diálogo, un debate o una lluvia de ideas, que facilite el conocimiento para que sirva como punto de partida de los contenidos. Son actividades diagnosticadas que sirven como un punto de partida de manera lógica para construir y reconstruir significados. En el segundo momento, se desarrollan los contenidos y se trabajan las competencias y habilidades que se quieran lograr. En esta etapa, el docente debe utilizar diferentes estrategias metodológicas y recursos didácticos para lograr los objetivos educativos. En el cierre se realizan las actividades finales de la secuencia didáctica, donde se busca consolidar los aprendizajes y evaluar los resultados obtenidos. En esta etapa, el docente debe realizar una evaluación formativa para conocer el nivel de logro de los objetivos educativos y retroalimentar a los estudiantes para que puedan mejorar su desempeño en el futuro. Durante la planificación de una secuencia didáctica encontramos los objetivos, definidos como descripciones claras y específicas de lo que se espera que los estudiantes aprendan o logren al final de un proceso de enseñanza o formación. Estos objetivos pueden ser a corto o largo plazo y deben ser medibles y alcanzables. Los objetivos son una parte fundamental de la planificación y evaluación de cualquier actividad educativa o formativa. Hacen referencia a uno o varios ámbitos de conocimiento. Saber, que son los conceptos, principios o hechos, que deben ser adquiridos. Aquí podemos utilizar verbos como analizar, comprender, describir. Saber hacer, que hace referencia a las debilidades o destrezas que deben ser dominadas. Aquí podemos trabajar verbos como establecer, desarrollar, explicar. Saber ser y estar, que son las actividades que deben ser generadas y desarrolladas. En este ámbito podemos utilizar verbos como aceptar, apreciar, practicar y otros. Hola, ¿qué tal a todos, compañeros de la maestría, señores docentes? Bueno, mi nombre es Gustavo Adolfo Escobar y vengo a
hablarles un poco acerca de la clasificación de las actividades de aprendizaje. Sí, pero antes comenzaremos definiendo qué son o cómo logramos nosotros entender una actividad de aprendizaje. Y bueno, y en primer lugar, estas actividades son medios o los medios que se utilizan para asimilar información. También son el punto de partida y el eje cardinal en la programación. Es un conjunto de contenidos de información que se pretende que se va a convertir en conocimiento. Y bueno, vámonos a la clasificación de las actividades de aprendizaje. Y bueno, hay un cuadro en donde se explica a continuación, ¿sí? Actividades de aprendizaje. Las hay en 3 clasificaciones: de memorización, también actividades de aprendizaje de aplicación y actividades de aprendizaje tipo problemas. Entonces vamos a explicar en qué consiste cada una de esas, ¿cierto? En las actividades de memorización que vemos acá en la primera columna, dice que la información es especificada, o sea, lo cual consiste en que ellos al adquirir esa información la van aprendiendo de manera literal y a través de la memorización o de la repetición, como decimos coloquialmente, de la repetición, de la repetidera. Entonces, a partir de acá, vemos que esto es muy sesgado o muy limitado, ¿sí? Que, digamos, frustra un poco el talento escondido que puede tener este estudiante para la investigación. Y ok, vámonos ahora para las actividades de aprendizaje de aplicación. Sí, en las actividades de aprendizaje de aplicación, la información es especificada, pero ya no vamos, si la estamos aplicando, ya no vamos ahora a forzar al estudiante a que repita toda esa información, sino que vamos a aplicarla, ¿sí? Por eso es que se llama actividades de aprendizaje de aplicación. Vamos a darle un uso a toda esa información, no para repetir, sino para llevar a campo, para aplicar en campo, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos para la tercera, que son las actividades de aprendizaje tipo problema. Ya en las actividades de aprendizaje tipo problema, ya vemos que en ellos el contenido no está especificado, o sea, a los estudiantes no se les brinda el contenido, ¿sí? Entonces, ellos tienen que buscarlo, tienen que investigarlo. Entonces, esa es la diferencia entre estas tres, ¿sí? Esta es la secuencia entre estas tres. En el mapa conceptual, perdón, en el pequeño diagrama que se encuentra en la parte superior de esta presentación, vemos que acá podemos explicar que las actividades de aprendizaje que implican la memorización posee unas características inertes, inmóviles, disfuncionales, ¿sí? Pero de igual manera ayudan un poco a construir el conocimiento, ¿sí? Entonces, por otro lado, tenemos ya las actividades de aprendizaje de aplicación, y entonces vemos que acá se le otorgan unas características de, de una actividad o de ser una actividad muchísimo más funcional que ayuda a construir el conocimiento, ¿sí? En este caso en nuestros estudiantes. Y bueno, ahora nos vamos con los procesos de evaluación de propuestas didácticas y secuencias, ¿sí? Y bueno, esto es un proceso en el que la evaluación es continua y en la que hay múltiples y variables actividades que contribuyen a desarrollar los resultados de aprendizaje que se hayan establecido. Y bueno, esta consta de 3 pasos: inicio, desarrollo y cierre. Y bueno, en el inicio de la secuencia didáctica, esta etapa es muy importante
porque esta corresponde a una etapa de evaluación diagnóstica que buscan una valoración de los conocimientos previos o ideas previas, de los razonamientos y estrategias eh, espontáneas que surgen en los estudiantes. Y bueno, esta presentación genera en los estudiantes cierta expectativa, es lo que se propone uno en los estudiantes. Eso es lo que se busca de pronto crear en esta etapa y en esta evaluación inicial. Y sobre todo en esta etapa inicial, la secuencia didáctica es muy decisiva para buscar o pretender o quizás lograr esa motivación o ese interés en los estudiantes. También buscar que los estudiantes piensen en lo que se espera que aprendan o cómo lo van a obtener o cómo lo van a lograr para que les o para qué les va a servir. Y esta presentación, pues obviamente debe ser con un lenguaje adecuado y los procesos de aprendizaje, en los procesos de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Un lenguaje adecuado en sus características. También explicarle cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo. Y pues obviamente activar los conocimientos previos. Y bueno, vamos ahora. Y bueno, también en el proceso de desarrollo se procede a observar los avances y las dificultades de los aprendizajes a través de evidencias. Y bueno, es acá en este paso donde toman mucha importancia las evidencias, las cuales se pueden tomar mediante diferentes acciones o técnicas. Pueden ser la observación, los interrogatorios o los análisis de desempeño, instrumentos de listas de cotejo, diarios de trabajo, mediante rúbricas también y escala estimativa. También muy importante pues obviamente, tomar decisiones y hacer ajustes. Y bueno, ya acá en la etapa de cierre vemos lo importante y como característica principal, que esto es una evaluación sumativa cuyo objetivo central es la valoración del logro o cómo se obtuvieron estos aprendizajes. Y esto no es más que una decisión o una determinación o resultados que se toman a partir de las evidencias que se han reunido a lo largo de la secuencia didáctica, considerando el resultado o el producto final. Y sobre todo que su análisis permite obtener un juicio. Entonces acá dice en la presentación que se valora si se lograron de verdad estos aprendizajes en el proceso, si de verdad estos aprendizajes son los esperados, ¿sí? En comparación al inicio de esta situación o de esta secuencia didáctica. Ok, bueno, entonces esto fue todo por el momento y muchas gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Cuevas y el día de hoy voy a presentar nuestra secuencia didáctica. La propuesta se va a desarrollar en la materia de ciencias sociales con estudiantes de grado décimo y el contenido principal será el derecho internacional humanitario. Los contenidos temáticos a desarrollar van a ser 4: la conceptualización del DIH, el DIH en el siglo XX y siglo XXI, la ONU y el DIH, la guerra en Ucrania y el DIH. Entonces, para poder entender esto mejor, nuestra secuencia didáctica se va a ligar en 3 momentos fundamentales. Inicio de exploración de saberes previos, que va a estar más ligado a la conceptualización del derecho internacional humanitario. Después vamos a encontrar una etapa de desarrollo y estructuración de aprendizajes. En este caso vamos a tener los 2 temas siguientes que serán el DIH en el siglo XX y siglo XXI,
la ONU y el derecho internacional humanitario. Y finalmente vamos a tener el último tema que va a estar ligado al cierre y aplicación de los conocimientos. Esta parte es la más importante porque aquí los estudiantes van a utilizar todos los contenidos, van a utilizar los aprendizajes previos y los aprendizajes logrados durante nuestra secuencia y van a ponerlos en práctica. Los van a poner en práctica por medio del aprendizaje basado en proyectos. Es decir, que a ellos les va a tocar crear un conversatorio en donde puedan invitar a otros estudiantes de su misma institución para participar en dicho conversatorio. Cabe aclarar también que esta secuencia didáctica está muy ligado al contexto social y cultural de Montería. Ya para finalizar, queremos mencionar rápidamente los autores consultados para la realización de este trabajo, los cuales fueron Penso, Fernández, González, Salvat, Pajés, Roca, Zagales, Gómez, 2010, que nos sirvieron para entender mejor las guías de elaboración de las secuencias didácticas y de los aprendizajes en el aula. También la evaluación de las secuencias didácticas como maestros, el cual fue escrito por Rojotze 2022, Reyes y Rodríguez 2014, la formación situada en el ámbito pedagógico y de la planificación de las secuencias didácticas para poder entender mejor la secuencialidad a la hora de los distintos contenidos, de llevarlos a cabo. Y finalmente Vallejo 2017, para poder entender y la reacción de los objetivos de aprendizaje que nos sirvieron para nuestra unidad didáctica en la unidad 3 y en la unidad 4. Muchísimas gracias, querida profesora.